La Biblia es el libro más traducido, más distribuido y más vendido en toda la historia. Pero tal vez no nos hemos preguntado, o tal vez no tenemos el conocimiento de cómo es que hoy en día tenemos la Biblia. Han pasado muchas versiones desde que empezaron los primeros escritos hasta la consolidación de dichos escritos en la Edad Media. Hoy daremos un repaso de cómo es que el Nuevo Testamento fue escrito. Vamos a realizar un pequeño viaje al pasado, así que comenzamos. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el griego koiné, la lengua común del Mediterráneo oriental, en el siglo I después de Cristo. Sin embargo, a medida de que el cristianismo se expandía, surgió la necesidad de traducir los textos sagrados a los idiomas de nuevas comunidades cristianas. Así, gracias a Dios, surgieron las primeras versiones del Nuevo Testamento en siriaco, en latín y copto, entre otras lenguas. Cada traducción tenía un propósito: hacer accesible el mensaje de Cristo a las personas en su propio idioma. Algunas versiones fueron adaptadas por comunidades enteras, mientras que otras fueron rechazadas e incluso destruidas. El siriaco, un dialecto en arameo, fue una de las primeras lenguas a las que se tradujo el Nuevo Testamento. El número 1 fue el diatesarón, en el siglo 170 después de Cristo. Fue la primera armonización de los 4 evangelios en un solo relato continuo, creada por Tasiano. Aunque tuvo gran aceptación en la iglesia siríaca, posteriormente fue destruido por considerarse herético. La versión número 2 es la Vetus Sira, que se desarrolló en el siglo 2 y el siglo 3. La primera traducción siríaca de los evangelios por separado sobrevivió en pocos manuscritos, debido a que fue reemplazada por versiones posteriores. La número 3 es la Peshitta, que se desarrolló en el siglo V después de Cristo. Significa sencillo común. Se convirtió en la versión estándar del Nuevo Testamento en siriaco y sigue siendo utilizada por algunas iglesias orientales hasta el día de hoy. La número 4 es la versión Filoxena y Heraclance, que se desarrolló en el siglo VI y el siglo VII. Intentaron acercar el texto siriaco al griego original. La versión heraclense era tan literal que prácticamente permitía reconstruir el texto griego a partir de ella. Y la versión 5, la versión siro-palestina, que se desarrolló en el siglo VI y VII después de Cristo. Fue escrita en un dialecto arameo más cercano al que habló Jesús. Es una joya poco conocida en la historia de las traducciones. A medida de que el cristianismo se extendía hacia el mundo romano, el latín se convirtió en un idioma clave para la iglesia. Veamos cómo evolucionaron las traducciones latinas del Nuevo Testamento. La número 1 es la versión Vetus Latina, que se desarrolló en el siglo II después de Cristo. Esta fue la primera traducción latina del Nuevo Testamento, pero con muchas variaciones entre sus manuscritos. La versión número 2 es la Vulgata, que se desarrolló en el siglo IV después de Cristo. Encargada por el Papa Damasco I y traducida por San Jerónimo, esta versión se convirtió en el estándar de la Iglesia Católica. Sin embargo, con el tiempo sufrió modificaciones hasta que en el año 1592 se estableció la versión oficial conocida como la Vulgata Clementina. En Egipto, el cristianismo adoptó la lengua copta y tradujo el Nuevo Testamento en diferentes dialectos para su comunidad. La número 1 es la versión saídica, que se desarrolló en el siglo III después de Cristo. Esta es la versión más antigua y usada del Alto Egipto. La número 2 es la versión boaírica, que se desarrolló en el siglo III y siglo IV después de Cristo. Utilizada en el Bajo Egipto como una gran influencia en la tradición cristiana copta. Además de las versiones siriacas, latinas y coptas, hubo otras traducciones que ayudaron a expandir el evangelio. Entre ellas se encontraba la versión armeina, que se desarrolló en el siglo V, llamada la reina de las traducciones por su precisión. La número 2 es la etiópica, que se desarrolló en el siglo IV, usada por la Iglesia Ortodoxa Etíope. Hemos analizado las versiones más importantes y en conclusión diremos que todas estas versiones han tenido un papel muy importante para la preservación del Nuevo Testamento. Sin ellas, el mensaje de Jesús no habría llegado a tantas culturas y lenguas. Hoy, gracias a Dios y al trabajo de aquellos antiguos traductores, podemos leer y estudiar la Biblia en nuestro propio idioma. Así que con eso cerramos este video. Nos vemos en la próxima.